familia fingió una crisis para excluirme de su fiesta y después ellos cancelaron la fiesta de aniversario de mis padres por problemas de dinero. Cené sola. Horas después, mi hermana transmitía en vivo. Mariachis, banquete, 50 invitados. Todos estaban ahí, menos yo. Al día siguiente, mi padre me pidió 85,000 pesos para pagarle al proveedor. Le respondí, pierde mi número. No financio a mentirosos. Luego cancelé la hipoteca y todas sus tarjetas. 53 llamadas perdidas en 1 hora. El último mensaje de voz, por favor, háblanos. Ahora empecemos con la historia. Me llamo Elian y a mis 42 años he llegado a comprender que las estructuras más imponentes pueden tener los cimientos más podridos. Como arquitecta, paso mis días obsesionada con la integridad estructural, con la tensión y la compresión, con asegurarme de que lo que se ve majestuoso por fuera esté anclado en una verdad inquebrantable por dentro. Es una ironía cruel que haya tardado tanto en aplicar esa misma lógica a mi propia vida. Una vida que sin saberlo había edificado sobre el terreno pantanoso de una mentira llamada familia. Desde mi oficina en el piso 20 de un rascacielos en Reforma, la Ciudad de México se extiende ante mí como una maqueta infinita. Veo los frutos de mi trabajo, edificios que perforan el cielo, proyectos que han ganado premios. Mi éxito no fue un golpe de suerte, fue el resultado de noches sin dormir, de una dedicación casi monástica desde que abrí mi propia firma. Y desde el primer gran contrato, el primer cheque con una cantidad de ceros que me hizo temblar la mano, me convertí, de forma gradual y casi imperceptible, en el pilar financiero de los míos. Mis padres, Ricardo y Elena, y mi hermana menor, Ximena. Al principio eran pequeñas cosas, ayudar con una deuda, un regalo generoso en Navidad, pero con el tiempo las ayudas se convirtieron en expectativas, y las expectativas en obligaciones no escritas. No lo vi como una carga. De verdad que no. Lo consideraba un privilegio, el retorno natural del amor y el sacrificio que ellos, según me decían, habían hecho por mí. La hermosa casa de 2 plantas en el corazón de Coyoacán con su jardín lleno de bugambilias, la terminé de pagar yo hace una década. El coche deportivo que Ximena presume con sus amigas como si fuera un trofeo ganado con su propio esfuerzo, lo saqué yo de la agencia en su cumpleaños número 25. Los viajes a Europa para mis padres, el seguro de gastos médicos mayores que cubría hasta el más mínimo resfriado, las emergencias dentales, las remodelaciones de la cocina, todo fluía desde mi cuenta bancaria como un río inagotable. ¿Para qué está el dinero si no es para la familia? Solía decir mi padre Ricardo con una palmada en mi espalda que siempre se sentía un poco más como una reclamación que como un gesto de cariño. Y mi madre Elena, la maestra de la sutileza, siempre remataba con su frase insignia susurrada con una mano suave en mi hombro y una mirada de mártir: la familia es primero, hija, siempre. Y yo, la arquitecta de vidas ajenas, me tragaba cada palabra. Creía en esa sagrada unidad incondicional que habíamos fabricado todos estos años. Mis padres cumplían 40 años de casados, bodas de rubí, un hito monumental, una vida entera juntos. Llevábamos meses hablando de una gran celebración. Bueno, para ser honesta, ellos hablaban con entusiasmo de una fiesta elegante, pero íntima, y yo asentía, sabiendo que la cuenta final, desde el banquete hasta las flores, aterrizaría en mi escritorio. Y estaba feliz de hacerlo. De verdad. Imaginaba una noche mágica en ese jardín que yo misma había ayudado a rediseñar, con luces colgando de los árboles, un cuarteto de cuerdas, toda la familia reunida. Sería un homenaje, amor, un monumento a su unión financiado por mi éxito. Pero una semana antes de la fecha, mientras revisaba los planos de un nuevo complejo residencial, entró la llamada. Era mi madre. Su voz al otro lado de la línea era un hilo tembloroso y frágil, un instrumento afinado para la tragedia. Hija, empezó, y un frío conocido me recorrió la espalda. Era la voz que usaba antes de las malas noticias o de las grandes peticiones. ¿Estás sentada? Sí, mamá, estoy en mi oficina. ¿Qué pasa? Pregunté, dejando el lápiz sobre el plano y girando en mi silla para mirar el horizonte de la ciudad. Hija, tengo que darte una noticia terrible. Tenemos que cancelar la fiesta. Hizo una pausa dramática, un silencio calculado para maximizar el impacto. Tu padre, ay, Elian, no se ha sentido nada bien. Fuimos al médico y está muy preocupado. Le vio algo raro en los estudios. Nos mandó a hacer más análisis, cosas carísimas. No podemos darnos el lujo de gastar ahora, mi amor. Tenemos que guardar cada centavo por si algo peor pasa. El mundo se detuvo.
Los rascacielos fuera de mi ventana parecieron tambalearse. Mi padre, mi roble, el hombre que me enseñó a andar en bicicleta, ¿enfermo? ¿Qué tiene? ¿Qué es? ¿Qué dicen los estudios?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Aún no sabemos con certeza, continuó ella, pero el doctor no sonaba nada optimista. Escuché un carraspeo en el fondo y luego la voz de mi padre, notablemente débil. Elian, hija, dijo, tu madre tiene razón. No tengo cuerpo ni ánimo para fiestas. Lo mejor será que lo dejemos así. A ver si organizamos una cena tranquila en un restaurante. Solo nosotros 4, como en los viejos tiempos. ¿Te parece? Claro que sí, me parecía. La decepción por la fiesta cancelada fue borrada instantáneamente por una ola de pánico y un profundo sentimiento de culpa por haber pensado en algo tan trivial como una celebración. Por supuesto, papá. Claro que sí. Lo que sea mejor para ustedes. Tu salud es lo único que importa ahora, dije sintiendo un nudo apretado en la garganta. Colgué el teléfono y me quedé inmóvil, mirando la ciudad sin verla. Mi único pensamiento era para mi padre, para mi familia, la familia que siempre, siempre era primero. Llegó el sábado, la noche del aniversario. El día transcurrió bajo una nube gris de preocupación. Intenté llamar a mi padre un par de veces, pero me mandaba a buzón. Mi madre me respondió un texto diciendo que estaba descansando, muy débil. La casa de Coyoacán, que en mi mente debía estar rebosante de risas y música, la imaginaba ahora sumida en un silencio tenso y medicado. Me sentía melancólica, pero mi ansiedad por la salud de mi padre superaba cualquier atisbo de desilusión personal. Por la tarde envié un último mensaje al grupo familiar de WhatsApp. Hola a todos, pensando mucho en ustedes. ¿A qué hora paso por ustedes para la cena tranquila? Díganme a dónde quieren ir. La respuesta tardó 1 hora en llegar. No fue una llamada, fue un texto corto de Ximena, tan frío y casual que me desconcertó. Uy, surgieron cosas. Papá se siente muy cansado hoy, prefiere no salir. Mejor lo dejamos para otro día. Te queremos. Ni una explicación más. Un balde de agua helada. La decepción se convirtió en un nudo amargo en el estómago. Ni siquiera una cena. Tan mal estaba mi padre que no podía sentarse a una mesa durante 1 hora. Me sentí una egoísta terrible por mi insistencia. Claro, por supuesto. Que descanse. Salúdenmelo mucho y díganle que lo quiero, respondí, intentando que mi texto sonara más comprensivo de lo que realmente me sentía. Esa noche, la soledad de mi enorme departamento en la colonia del Valle se sentía cavernosa. Las paredes blancas y los muebles de diseño que normalmente me producían una sensación de calma y orden, ahora parecían fríos y estériles. Para combatir el silencio, pedí comida china a domicilio. El pato laqueado que a mi padre le encantaba, en un tonto homenaje silencioso a una celebración que no fue. Puse una película vieja en la televisión gigante, una de esas comedias de Cantinflas que veíamos juntas cuando yo era niña, pero no podía concentrarme. Las bromas no me hacían gracia. El sabor de la comida era a ceniza. Algo no encajaba. La excusa se sentía demasiado hueca. El silencio de su parte, demasiado profundo, incluso para una enfermedad. A eso de las 10 de la noche mi teléfono vibró sobre la mesa de centro de mármol. No era un mensaje, era una notificación de Instagram, una aplicación que apenas usaba. El pequeño recuadro de color anunciaba Sim bajo del Deluxe está transmitiendo en vivo. Mi primer pensamiento fue de extrañeza. ¿Qué podría estar transmitiendo si se suponía que estaba en casa en silencio cuidando a nuestro padre enfermo? ¿Acaso estaría en su cuarto, aburrida, hablando con sus amigas? La curiosidad, o quizás un oscuro presentimiento que llevaba horas royéndome por dentro, me hizo pulsar la pantalla. Mi mundo se vino abajo en ese instante. El espejo de mi vida se hizo añicos. La pantalla de mi teléfono no mostraba el rostro de mi hermana en un primer plano aburrido. Mostraba una escena vibrante, llena de luz y sonido. La transmisión era desde el jardín de la casa de mis padres y no había silencio. Había una fiesta monumental. El jardín que yo había ayudado a rediseñar estaba irreconocible, transformado por una iluminación profesional que teñía los árboles de ámbar y magenta. Había al menos 10 mesas redondas con manteles largos color marfil y arreglos florales extravagantes que debían haber costado una fortuna. Un ejército de meseros con uniformes impecables se movía con agilidad entre los invitados, sirviendo bebidas en copas de cristal que tintineaban. Y en una esquina, sobre un pequeño escenario, un grupo de mariachis, con sus trajes de charro resplandecientes y bordados en plata, cantaba a todo pulmón "Si nos dejan".
Mi hermana Ximena, enfundada en un vestido de lentejuelas plateadas que yo sabía perfectamente que no podía pagar, sostenía una copa de champán y sonreía a la cámara de su teléfono, celebrando los 40 años los mejores padres del mundo. «Los amo y salud por ellos», gritó, su voz casi ahogada por la música y las risas de la gente a su alrededor. Mi pulgar se quedó congelado sobre la pantalla. Sentí que la sangre se me iba del rostro, un frío intenso que comenzaba en la nuca y bajaba por mi espalda. La cámara de Ximena, en su narcisismo, paneó torpemente por el lugar, regalándome una visita guiada a mi propia ejecución social. Vi a mis tíos, a mis primos, a los vecinos de toda la vida. Vi a gente que ni siquiera conocía, hombres con trajes caros y mujeres con joyas que destellaban bajo las luces. Vi a mi tía Sofía, la hermana de mi madre, la autoproclamada matriarca del buen gusto, riendo a carcajadas con un grupo de señoras que la miraban con una mezcla de admiración y envidia. Y entonces el golpe final. La cámara enfocó en el centro de todo, a mis padres. Ricardo, mi padre supuestamente enfermo y débil, estaba en el centro de un círculo de amigos, con un vaso de whisky en la mano, riendo a carcajadas de un chiste, con el rostro sonrojado por el alcohol y la alegría, sin el menor rastro de enfermedad. A su lado, Elena, mi madre, supuestamente abrumada por la preocupación, lucía radiante con un peinado de salón y un vestido de noche azul profundo, saludando a los invitados como la reina de la velada. Se veían felices, pletóricos, invencibles. La fiesta no se había cancelado, simplemente yo no estaba invitada. La arquitecta había sido excluida de su propia obra, el espejo se había roto y la imagen que me devolvía era la de una completa y absoluta idiota. Apagué el teléfono. No lo arrojé contra la pared, aunque cada fibra de mi ser gritaba por la violencia de la liberación. Lo coloqué suavemente sobre la mesa de mármol como si fuera un artefacto explosivo a punto de detonar. Me quedé sentada en el sofá en la penumbra de mi departamento mientras los restos de la comida china se enfriaban y el eco del mariachi se repetía en mi cabeza. No lloré, no grité. Una especie de frío glacial, más intenso que cualquier invierno, se apoderó de mi pecho. Era el veneno de la verdad extendiéndose lentamente por mis venas, petrificando mi corazón. La traición no había sido un error ni un impulso. Había sido una estrategia cuidadosamente planeada y ejecutada sin fallos. La llamada de mi madre, la tos ensayada de mi padre, el texto displicente de mi hermana. Cada pieza había sido una jugada maestra en un tablero del que yo ni siquiera sabía que formaba parte. Y el objetivo de la partida era simple: tenerme lejos. Lejos de su celebración, lejos de sus nuevos amigos de nivel, lejos de su realidad cuidadosamente curada, pero no lo suficientemente lejos como para dejar de ser su fuente de ingresos, su cajero automático personal. Pasé la noche en vela. El sueño era un país extranjero al que se me había negado la visa. Me senté en mi estudio con la ciudad dormida a mis pies y dejé que los recuerdos fluyeran. Pero ya no eran los recuerdos cálidos de antes. Ahora, cada uno estaba manchado por la revelación de esa noche. La vez que pagué la deuda de la tarjeta de crédito de mi padre, un mal negocio. Hija, necesito que me eches la mano. La vez que le compré a Ximena esa laptop carísima para su carrera de diseñadora gráfica que nunca ejerció. La vez que mi madre me llamó llorando porque no tenían para pagar el predial. Cada acto de generosidad, cada sacrificio, se reveló bajo una nueva luz cruda y terrible. No era amor, no era deber, era un sistema. Un sistema de dependencia diseñado para mantenerme dócil, culpable y sobre todo generosa. Y yo era el combustible que mantenía la maquinaria funcionando. Cuando los primeros y tímidos rayos de sol se filtraron por la persiana, no trajeron calor ni esperanza, sino una claridad afilada y brutal. El dolor seguía ahí, un monstruo agazapado en mi estómago, pero ahora estaba acompañado de algo nuevo. Una resolución fría, como el acero de las vigas que usaba en mis construcciones. Me levanté, me preparé un café negro, más amargo que de costumbre, y me senté frente a mi computadora. Se acabó el juego. A las 8 en punto de la mañana, como un reloj suizo programado para la humillación, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto de mi padre. Lo abrí sin emoción, con la distancia de una forense examinando la causa de muerte. La muerte de mi amor por ellos. No había un hola. No había un ¿cómo estás? No había la más mínima señal de culpa ni intento de disimulo. Solo el texto tan casual, tan arrogante, tan descarado que quemaba la pantalla. «Hija, buenos días».
Oye, el del banquete necesita el pago final hoy. Son 85,000 pesos. ¿Podrías hacer la transferencia antes del mediodía? Ya sabes que contamos contigo, gracias. Leí el mensaje 1, 2, 3, 5 veces. La audacia. La desfachatez absoluta. Pedirme que pagara por la fiesta de la que me habían excluido con mentiras. Pedirme que financiara con efecto retroactivo mi propia humillación pública. Algo dentro de mí, una represa que había contenido durante años un océano de pequeñas decepciones y grandes sacrificios, finalmente se rompió. Pero no fue una explosión de ira, fue un quiebre limpio, silencioso, definitivo, como un iceberg que se desprende de un glaciar y comienza a flotar libre hacia un nuevo destino. No respondí al mensaje. En su lugar, abrí mi aplicación bancaria en la pantalla grande de mi computadora. Luego abrí una hoja de cálculo en blanco y empecé a teclear con precisión metódica. Hipoteca Casa Coyoacán. Pago mensual 35,000. 144 meses. Colegiatura Universidad Iberoamericana Ximena. Semestre 120,000 pesos. 8 semestres. Enganche BMW Serie 2. Ximena. 250,000. Viaje a Europa 30 aniversario Ricardo y Elena. 300,000 pesos. Cirugía nariz, tabique desviado, Elena 95,000 pesos. La lista crecía, línea por línea. Cada cifra era un ladrillo más en el muro de su engaño. Y mientras la suma total en la parte inferior de la hoja ascendía a una cifra que me mareaba, una cifra que podría haber sido mi propia jubilación anticipada, la decisión se solidificaba en mi mente. No era un impulso, no era venganza. Era una consecuencia lógica, el final de la partida. Y esta vez yo iba a mover la última pieza del tablero. Tomé un sorbo largo y amargo de mi café. Mis manos no temblaban, mi mente estaba extrañamente serena, como el ojo de un huracán. La tormenta de emociones, la conmoción, el dolor, la furia había pasado, dejando tras de sí un paisaje de calma desoladora y determinación inquebrantable. La primera llamada fue al banco, a la línea preferente para clientes como yo. Buenos días, habla Elian Montero. Quisiera cancelar un pago automático recurrente de mi cuenta de cheques. Mi voz sonaba tranquila, casi ajena, como si hablara de una desconocida. Le di el número de referencia de la hipoteca de la casa de Coyoacán. Claro, señora Montero, permítame un momento, dijo el joven con amabilidad protocolaria. Hubo un tecleo suave. Listo. El pago está programado para el día 5 de cada mes. ¿Puedo preguntarle el motivo de la cancelación? Es para nuestros registros. Hice una pausa, no por duda, sino para saborear la verdad de las palabras que estaba a punto de pronunciar por primera vez en mi vida. El beneficiario ya no es mi dependiente económico, respondí, mi voz firme. ¿Entendido, señora? El pago quedará cancelado a partir de este momento. ¿Algo más en lo que pueda ayudarle? Sí, dije, las tarjetas de crédito. Y así comenzó la operación. La siguiente llamada fue al departamento de tarjetas de crédito. Buenos días. Solicito la cancelación inmediata de todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta principal. Nombré a Ricardo, a Elena y a Ximena. Por favor, repórtelas como robadas o extraviadas si es necesario para asegurar que cualquier intento de uso sea declinado de inmediato. La operadora, una mujer eficiente y sin emociones, procedió sin hacer preguntas. Pude escuchar los clics de su teclado, cada uno un sonido satisfactorio, como el de una cadena que se rompe. Un eslabón, otro y otro más. La siguiente hora fue un torbellino metódico de llamadas y clics, el seguro de gastos médicos mayores que cubría a toda la familia bajo mi póliza corporativa, eliminado. Cancelé el plan familiar de telefonía celular donde Ximena gastaba gigas en TikTok como si no hubiera un mañana. Canceladas las suscripciones de streaming, las cuentas premium de música, la membresía del club deportivo que mi padre apenas usaba. Cortado. Cada hilo digital, cada pequeño tentáculo financiero que los conectaba a mi cartera fue cercenado con precisión quirúrgica. La última llamada fue a la compañía de seguros del flamante coche de Ximena. Hablé con una agente llamada Laura. Después de explicarle que ya no me haría cargo de la póliza, hubo un pequeño silencio del otro lado. Señora Montero, no es de mi incumbencia, pero espero que todo esté bien, dijo ella. Su tono no era de protocolo, era genuinamente amable. Sentí una punzada de algo parecido a la gratitud. Era la primera muestra de decencia humana que recintaba y venía de una cumple extraña. Estará mejor que nunca, Laura. Gracias por su amabilidad, le dije, y por primera vez desde la noche anterior sentí un atisbo de alivio, de ligereza en los hombros.
Finalmente, cuando todas las fuentes de financiamiento habían sido cerradas, abrí el chat familiar en WhatsApp. El mensaje de mi padre seguía ahí en la cima de la conversación esperando, arrogante e impaciente. Lo seleccioné y respondí. Pierde mi número. No financio a mentirosos y traidores. Envié el mensaje. No esperé a ver las 2 palomitas azules. Inmediatamente abrí el perfil de mi padre y pulsé el botón de bloquear, luego el de mi madre y finalmente el de mi hermana. 1, 2, 3. Un silencio digital absoluto y maravilloso se instaló en mi teléfono. No pasó ni una hora. Mi teléfono vibrar sin cesar sobre la mesa, pero no con notificaciones de mensajes. Eran llamadas, una tras otra. De números que no tenía registrados, primos lejanos con los que no hablaba en años, amigos de la familia que de repente recordaban mi existencia, tíos que vivían en otros estados. Era una red de monos voladores enviados a hacer el trabajo sucio. Dejaba que sonaran, hasta que se iban al buzón. Buzón de voz. No contesté ni una sola. El bombardeo era la prueba irrefutable que necesitaba. La red de mentiras tenía tentáculos largos y profundos, y yo acababa de cortar su fuente de vida. Me serví otro café, esta vez sin azúcar, y me senté a observar la pantalla de mi teléfono, que seguía iluminándose con llamadas perdidas. El número ascendía. 10, 20, 35, 50. Era el sonido de un imperio de apariencias derrumbándose en tiempo real, y por primera vez en mi vida adulta sentí que tenía el control. No de ellos, de mí misma. El asedio telefónico continuó durante todo el día, una sinfonía de desesperación en vibrato. Al anochecer tenía 73 llamadas perdidas de números desconocidos. Cuando el bombardeo amainó, la siguiente fase de su estrategia comenzó: los mensajes de voz. Por una curiosidad casi clínica, una necesidad de entender la anatomía de su manipulación, decidí escuchar uno. Era de mi madre. Su voz llenó el altavoz de mi teléfono, no con la fragilidad ensayada de la llamada inicial, sino distorsionada por un pánico genuino y un llanto que ahora sonaba lastimero y real. Elian, hija, por el amor de Dios, contesta el teléfono. Sé que estás enojada, tienes todo el derecho del mundo, pero esto es un terrible, terrible malentendido. No es lo que parece. Te lo juro por mi vida, por la memoria de tu abuela. Tu hermana no pensó, se le ocurrió a última hora. Fue una sorpresa hasta para nosotros. Por favor, háblanos, mi amor. Somos tu familia. Podemos arreglarlo. Malentendido. Esa palabra, la coartada de los culpables, el refugio de los cobardes. Borré el mensaje sin pestañear. No había nada que entender mal en un video en vivo de una fiesta con mariachis y 50 invitados. Una fiesta a la que me dijeron que no podía asistir por una mentira descarada sobre la salud de mi padre. Poco después, como si se hubieran puesto de acuerdo, llegó un correo electrónico. Asunto. Urgente. Tenemos que hablar. Era de mi padre. El tono ya no era el de un rey pidiendo tributo, ni el de un hombre débil. Era el de un matón de patio de escuela acorralado. Elian, no sé a qué estás jugando, pero ya fue suficiente. Estás exagerando las cosas de una manera ridícula. Siempre has sido muy sensible. ¿Qué querías? ¿Que canceláramos la celebración de 40 años de matrimonio por un simple dolor de cabeza? El mundo no gira a tu alrededor. Tu madre está destrozada por tu culpa. No ha salido de la cama y está con una crisis nerviosa. ¿Es eso lo que querías? ¿Lastimarla? ¿Realmente vas a destruir a tu familia por un berrinche infantil como este? Madura de una vez y compórtate como la mujer que se supone que eres. Ni una palabra de disculpa, ni una pizca de remordimiento. Solo culpa, ataque y una dosis masiva de manipulación. Cerré el correo. No sentí ira, solo un profundo y amargo hastío. Eran tan predecibles en su vileza, tan patéticos. La llamada que sí decidí contestar llegó por la tarde. Un número que sí reconocí. Mi tía Sofía. Sabía que no podría resistirse a intervenir, a jugar su papel de matriarca ofendida. Su voz, siempre empalagosa y condescendiente, era puro veneno azucarado. Sobrina, qué disgusto tan grande. Empezó sin preámbulos, como si hablara de una mancha en un mantel. Me he enterado de tu numerito. Estoy muy decepcionada. Francamente, no lo esperaba de ti. Después de todo lo que tus padres han hecho por ti, después de la educación que te dieron, les pagas de esta manera tan cruel y pública. Eres una egoísta. La dejé terminar su monólogo, disfrutando del silencio que dejó en el aire. Luego, con una calma que sabía que la descolocaría, pregunté: Tía, solo una pregunta para aclarar las cosas. ¿Tú sabías que yo no estaba invitada a la fiesta? Hubo una pausa, un silencio tan denso que podría haberse cortado con un cuchillo. Un silencio que lo decía todo. Bueno,
balbuceó finalmente con la compostura rota. Esa fue una decisión de tus padres. Quizás pensaron que estarías muy ocupada con tu importante trabajo. Ya sabes cómo son ellos. No querían molestarte. La interrumpí. Mi voz era hielo puro. No querían molestarme. Y supongo que tampoco quisieron molestarme cuando me pidieron que pagara la cuenta de 85,000 pesos de esa misma fiesta esta mañana, ¿verdad? El silencio que siguió fue aún más largo. Pude oír su respiración agitada, como un pez fuera del agua. La había atrapado en su propia red de hipocresía. Eso no es de mi incumbencia. Fue finalmente su voz, despojada de toda dulzura. Exacto. Y las finanzas de mis padres, sus deudas y su estilo de vida ya no son de la mía. Y colgué. El verdadero apoyo, el ancla en medio de mi tormenta, llegó 2 días después. Una llamada desde un número de un taller mecánico en Iztapalapa. Era mi tío Mateo, el hermano de mi padre. Un hombre rudo con las manos manchadas de grasa pero el corazón limpio. Un hombre al que el resto de la familia, especialmente mi tía Sofía, había ido marginando por no tener clase. Sobrina, soy yo, Mateo, dijo su voz grave y familiar. Oye, me contó tu primo Arturo que se armó la gorda. ¿Estás bien? Por primera vez en días sentí que podía respirar hondo. Le conté todo, cada detalle, la mentira, el video, el mensaje de texto, las llamadas. Él escuchó en silencio, solo interrumpiendo con algún bufido de indignación o un hijos de su... Cuando terminé, suspiró pesadamente. Me lo imaginaba, Elian. A mí tampoco me invitaron. Tu tía Sofía le ha metido a tu madre ideas raras en la cabeza desde hace años, que tienen que codearse con gente de nivel, que tienen que mantener las apariencias. Y tú y yo, pues, no damos el ancho para sus nuevos amigos ricos. Solo servimos para pagar las cuentas o para arreglarles el coche cuando se les descompone. Sus palabras eran la validación que yo necesitaba desesperadamente. No estaba loca. No estaba exagerando. Para ellos te convertiste en un cheque, mi hija, continuó Mateo. Un cheque no tiene opinión y siempre está disponible. Les diste tanto que se les olvidó quién eras. Se les olvidó que tienes corazón. Cuídate mucho, sobrina. Esta gente, cuando se le acaba el dinero, se vuelve peligrosa. Colgué el teléfono, pero su última frase resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Se vuelve peligrosa. Y supe que esto, lamentablemente, estaba muy lejos de terminar. La advertencia de mi tío Mateo demostró ser profética. Mucho de lo que imaginaba. La peligrosidad de mi familia no se manifestó en una confrontación física, sino en algo más insidioso, más rastrero. 3 días después del bloqueo masivo, en una mañana de martes que parecía normal, recibí un correo electrónico de mi banco. El asunto era estándar, uno de esos que sueles ignorar, alerta de seguridad, actividad reciente en su cuenta. Pero mi instinto, ahora afilado por la traición, me dijo que lo abriera. El contenido hizo que se me helara la sangre en las venas. Estimada señora Montero, le informamos que se han detectado 3 intentos fallidos de restablecer la contraseña de su banca en línea en un lapso de 10 minutos, a las 11:47 de la noche de ayer. La actividad se originó desde un dispositivo previamente registrado y una dirección IP asociada a su historial. No tuve que pensarlo mucho. La dirección IP, tras una rápida comprobación en línea, confirmé que estaba vinculada al servicio de Internet de la casa de mis padres. Y el dispositivo previamente registrado solo podía ser uno, la vieja laptop que les había dejado hacía un par de años para que hicieran sus cosas. Una máquina que yo ya no usaba, pero que conservaba mis contraseñas guardadas en el navegador como fantasmas digitales. La imagen fue instantánea y nauseabunda. Mi hermana Ximena, probablemente con su prometido oportunista Damián, susurrándole al oído, sentada en la oscuridad de la sala, intentando desesperadamente adivinar mis preguntas de seguridad, probando fechas de nacimiento, nombres de mascotas, cualquier cosa que pudiera darles acceso al premio gordo. La traición había escalado de la exclusión social y la manipulación emocional a un intento de fraude, a un delito. Habían cruzado una línea sin retorno, una frontera moral que demostraba que no había fondo para cualquier mínima partícula de pena que pudiera haber albergado por ellos, se evaporó en una nube de furia fría y cristalina. Esto ya no era un drama familiar que se resolvía con terapia o conversaciones incómodas. Esto era un acto criminal. Mi primer impulso fue llamarlos y gritar hasta quedarme sin voz, preguntarles qué clase de monstruos eran.
Pero la nueva versión de mí misma, la que había nacido de las cenizas de aquella fiesta de aniversario, era más fría, más estratégica. En lugar de eso, mi primera llamada no fue a ellos, sino a mi abogado y viejo amigo de la facultad, el licenciado Pepe Morales. «Pepe, necesito verte». «Es urgente», le dije cuando contestó. Mi voz era un témpano de hielo. Una hora después estaba sentada en el cómodo sillón de piel de su despacho en Polanco, con un vaso de agua mineral en la mano que ni siquiera toqué. Le conté toda la historia desde la mentira inicial hasta el correo del banco que tenía impreso. Él escuchaba con atención, su rostro normalmente jovial endureciéndose con cada detalle, sus dedos entrelazados sobre el escritorio de caoba. Cuando terminé, se reclinó en su silla y me miró fijamente. «Elian, esto es increíblemente grave», dijo, su tono profesional sin lograr ocultar su indignación personal. «Olvídate del drama familiar. Legalmente, esto es un intento de acceso ilícito a sistemas informáticos. Tienes todas las de ganar si quieres proceder con una denuncia penal». «No quiero su dinero, Pepe», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la calma de mi voz, «y a pesar de todo, no quiero verlos en la cárcel. Solo quiero que se detengan, que entiendan de una vez por todas que se acabó para siempre». «¿Entendido?», dijo Morales, asintiendo lentamente. «Entonces vamos a actuar con inteligencia, no con las entrañas». Siguiendo su consejo, no hice ninguna llamada emocional, no envié ningún mensaje acusatorio. En lugar de eso, subí a mi coche y conduje directamente a la casa en Coyoacán. No avisé, no toqué el claxon. Simplemente me estacioné al otro lado de la calle y observé la casa por un momento. Se veía igual que siempre por fuera, pero yo sabía que por dentro estaba podrida. Crucé la calle y toqué el timbre. Tardó en abrir mi padre. Cuando lo hizo, su rostro pasó por una gama de emociones en segundos. Sorpresa, una chispa patética de esperanza al verme y finalmente miedo puro al ver la expresión de mi cara. Se veía demacrado, con la barba de varios días y la misma ropa arrugada del día anterior. «Elian», balbuceó como si viera un fantasma. «Vengo por mi laptop», dije, mi voz plana sin inflexiones. Entré sin esperar invitación, rozando su hombro al pasar. La casa era un desastre. Restos de la fiesta aún eran visibles en el jardín. Un hedor a alcohol rancio y flores marchitas flotaba en el aire. Mi madre apareció desde la cocina envuelta en una bata con los ojos hinchados y rojos. «La laptop, no sé dónde está». «Creo que Ximena», empezó a decir mi padre intentando hacerse el desentendido. «No mientas más, papá», lo corté en seco, mirándolo directamente a los ojos. «Sé que intentaron entrar a mi cuenta bancaria desde aquí anoche». A las 11:47 el banco me notificó. Su rostro se descompuso. La culpa era tan palpable que casi se podía tocar. En ese momento, Ximena bajó las escaleras, seguida de cerca por Damián, quien tuvo la decencia de parecer profundamente incómodo y evitar mi mirada. Localicé la laptop sobre una mesa auxiliar del salón. Caminé hacia ella, la tomé y la metí en su funda. Mi madre comenzó a sollozar, un sonido agudo y teatral. «Hija, por favor, ¿podemos arreglarlo? Hablemos». Fue un error. Me detuve en la puerta y me volví para mirarlos por última vez. A los 3. A los 4 contando al parásito del prometido que se escondía detrás de mi hermana. «Les di 15 años para arreglarlo», dije, y cada palabra era una astilla de hielo. El tiempo se acabó. Salí y cerré la puerta detrás de mí mientras escuchaba la voz chillona de Ximena gritar. «¿Estás feliz? ¿Lo estás arruinando todo?» No. No lo estaba arruinando. Estaba terminando de demoler un edificio que llevaba años podrido por dentro antes de que su estructura colapsara y me aplastara a mí también. De regreso en la seguridad de mi apartamento, la adrenalina de la confrontación comenzó a desvanecerse, reemplazada por una sensación de vacío y una claridad abrumadora. La imagen de sus rostros culpables, de la casa sucia y descuidada, del patetismo de su desesperación, se repetía en mi mente como una película en bucle. Ya no sentía el dolor agudo de la traición como una herida abierta. Ahora era más bien como una enfermedad crónica, una náusea constante al darme cuenta de que había dedicado la mejor parte de mi vida adulta a sostener una mentira, a financiar una farsa. Ahora que había soltado las cuerdas, el hedor de la podredumbre era insoportable. Unos días después de mi visita relámpago, un mensajero entregó un sobre grueso en la recepción de mi edificio. Reconocí al instante la caligrafía. Era de mi madre. Temblorosa y ornamentada, cada letra una súplica silenciosa. Mi primer instinto fue arrojarlo a la basura sin abrirlo, cortar de raíz ese último intento de manipulación.
Pero algo, una necesidad morbosa de ver hasta dónde llegaría su autoengaño, de entender la arquitectura completa de su falsedad, me hizo llevarlo a mi apartamento. Lo abrí con un abrecartas con la distancia de una bióloga diseccionando un espécimen. Era una carta, 10 páginas de papel fino del que se usa en ocasiones especiales llenas de tinta azul. Una letanía de excusas, culpas y autocompasión. Una obra maestra de la manipulación pasivo-agresiva que podría estudiarse en las universidades. Culpaba a la presión social y a la mala influencia de mi tía Sofía, pintándola como una villana de Disney que los había hechizado. Culpaba a la inmadurez de Ximena y su desesperado deseo de impresionar a su prometido. Se culpaba a sí misma con frases floridas como «Fui una madre débil, cegada por el deseo de ver a mis hijos felices», sin darme cuenta del monstruo de las apariencias que estábamos creando. Pero en ningún momento, en ninguna de las 10 páginas, admitía la simple y llana verdad. Habían mentido deliberadamente y me habían excluido por puro interés y esnobismo. Y fue una sola línea, enterrada en la 7ª página, entre un párrafo sobre lo mucho que me extrañaba y otro sobre lo mal que dormía, la que me atravesó como un cuchillo al rojo vivo y cauterizó cualquier herida que pudiera quedar. Y honestamente, hija, aunque sé que estuvo mal, no pensamos que te dolería tanto. Siempre has sido tan fuerte, tan resiliente, tan comprensiva con todo, que simplemente asumimos que lo entenderías con el tiempo. Leí esa frase una y otra vez hasta que las letras comenzaron a bailar en la página. Asumimos que lo entenderías. Mi dolor, mi humillación, mi sensación de ser traicionada, ni siquiera habían sido una variable en su ecuación. Daban por sentada mi capacidad de aguante, mi infinita comprensión como si fuera un recurso natural inagotable, como el sol que sale cada mañana. Mi capacidad de sentir había sido borrada de su narrativa. Yo no era una hija con emociones. Era una infraestructura emocional y financiera diseñada para soportar cualquier carga sin quejarme. Esa frase lo cambió todo. Ya no se trataba solo de cortar los lazos y protegerme. Se trataba de reescribir el final de la historia. Se trataba de un acto de pura justicia poética. Esa misma tarde llamé de nuevo al licenciado Morales. Mi voz era diferente, ya no solo fría, ahora tenía filo. «Pepe, ¿recuerdas ese pequeño terreno en Valle de Bravo que heredé de mis abuelos?», pregunté sin rodeos. «Claro que sí», Elian respondió. «El que está junto al lago. Tus padres siempre me preguntan por él cuando nos vemos. Asumen que algún día les construirás una casa de descanso para su retiro dorado allí». Una sonrisa amarga, casi cruel, se dibujó en mi rostro. «Pues van a tener una sorpresa mayúscula. Quiero donarlo. Todo». Iniciamos los trámites de inmediato. No quería que fuera una gran organización anónima. Busqué y encontré una pequeña fundación local, seria y respetada, llamada Hogar y Corazón, que construía y mantenía cabañas de madera para ancianos de bajos recursos en la región. Personas que, a diferencia de mis padres, realmente lo habían perdido todo. Personas cuya única preocupación era tener un techo sobre sus cabezas, no impresionar a amigos que no les importaban. El proceso tomó un par de semanas, pero cuando firmé el último papel ante notario, cediendo la propiedad completa e irrevocable a la fundación, sentí una liberación inmensa, una sensación de poder y limpieza que ninguna confrontación me había dado. Me imaginé los rostros de los ancianos que vivirían allí y sentí que estaba haciendo lo correcto. No lo hice por rencor, o no solo por eso. Lo hice como una declaración de principios. Tomé algo que ellos codiciaban, un símbolo de su avaricia y sus expectativas parasitarias, y lo transformé en algo bueno, en algo puro, en un legado de bondad nacido de la más profunda de las traiciones. Una vez que la donación fue oficial y quedó registrada, hice una última cosa. Saqué una copia certificada por notario de la nueva escritura y del acta de donación. La metí en un sobre de Manila y la envié por mensajería a la casa de mis padres, sin una nota, sin una sola palabra. El documento hablaba por sí solo, era mi contraataque. Silencioso, elegante e irreversible, inapelable, era jaque mate. El sobre con los documentos de la donación del terreno en Valle de Bravo fue una bomba de neutrones. Destruyó sus sueños y expectativas sin tocar un solo ladrillo de la casa que aún por poco tiempo habitaban. El silencio que siguió fue ominoso, denso, el tipo de calma que precede a un terremoto. Duró exactamente 48 horas. Sabía, gracias a una breve y sombría llamada de mi tío Mateo, que el impacto había sido devastador. El terreno no era solo un activo,
Era el símbolo de su jubilación dorada, el escenario de sus fantasías de grandeza, el lugar donde planeaban recibir a sus amigos de nivel, todo, por supuesto, construido y mantenido por mí. Al darse cuenta de que el camino de la manipulación emocional, el fraude furtivo y la lástima estaba completamente cerrado, decidieron abrir un nuevo y último frente de batalla, la guerra sucia. Si no podían tener mi dinero, se asegurarían de que yo no tuviera paz. Fue entonces cuando realicé mi movimiento final, el que había estado preparando desde aquella mañana fatídica frente a la hoja de cálculo. El finiquito. Imprimí el documento detallado de 15 años de soporte financiero. Cada pago de hipoteca, cada colegiatura, cada tarjeta de crédito, cada capricho. La cifra final, 3.850.000 pesos, brillaba en la parte inferior de la página como una acusación silenciosa. No era una factura, era un epitafio, un monumento a mi estupidez y a su codicia. Con la ayuda de Morales redacté una carta formal fría como el acero de un bisturí. El lenguaje era deliberadamente impersonal, corporativo. Asunto, finiquito de relación filial y de apoyo económico. En ella declaraba el cese total, definitivo e irrevocable de cualquier tipo de apoyo presente o futuro. Adjuntaba la hoja de cálculo no como reclamo, sino únicamente para fines de registro histórico y para dar por cerrado el ciclo de dependencia financiera. La carta terminaba con una frase que pulimos juntos: esta no es una factura sino un recibo por servicios prestados y un acta de defunción de la relación que una vez existió. No fui yo quien cerró la puerta. Ustedes simplemente nunca me dieron la llave. Consideren esta la cerradura final. Envié copias certificadas por notario a la casa de mis padres, al departamento de mi hermana y, como toque de malicia calculada, a la elegante residencia de mi tía Sofía en Las Lomas. La respuesta no tardó. Si la donación fue una bomba, el finiquito fue la declaración de guerra total. Y la general al mando de su ejército de víctimas era, como era de esperarse, la tía Sofía. La campaña de desprestigio comenzó en Facebook, el campo de batalla de los cobardes. Fue mi tío Mateo quien me envió la primera captura de pantalla acompañada de un mensaje que decía: «Prepárate, sobrina». Empezaron las víboras. Era una publicación de Ximena. Una foto de ella abrazando a mamá, ambas con los ojos enrojecidos, una expresión de sufrimiento tan bien actuada que merecía un premio. El texto era una obra maestra de la victimización, probablemente redactado por la tía Sofía. Con el corazón completamente roto, no puedo entender cómo la gente puede cambiar tanto. Como una hermana que lo fue, todo puede volverse un monstruo de la noche a la mañana, abandonando a sus padres ancianos y yermos solo por su egoísmo y su dinero. Pero el amor de una familia es más fuerte que cualquier maldad. Saldremos de esta más unidos que nunca. Los comentarios eran un torrente de falsa compasión. Ánimo, Sime, qué horror. Mucha luz. No puedo creer lo de Eliana con lo decente que parecía. Hay gente muy malagradecida en este mundo. Mi tía Sofía, por supuesto, dejó el comentario más venenoso. La verdadera clase no está en el dinero que se tiene, sino en la nobleza del corazón. Tu hermana ha demostrado no tener ninguno de los dos. Estamos con ustedes siempre, en las buenas y en las malas. Era metódico y vicioso. Estaban intentando arruinarme mi reputación profesional y personal, pintarme como la villana para justificar su propia miseria ante su círculo social. Tío Mateo me llamó. Su voz era un trueno de indignación. Son unas víboras, Eliana. No te puedes quedar callada. Tienes que defenderte. No hace falta, tío, le respondí con una calma que lo sorprendió. No te preocupes. Están mostrando exactamente quiénes son. Deja que se ahorquen con su propia soga. Y mi tío, en un acto de lealtad que jamás olvidaré, hizo algo que cambió el rumbo de esa pequeña guerra. Entró a esa publicación de Facebook y comentó públicamente. Su comentario fue largo, detallado y demoledor. «Yo sí sé la verdad de esta historia», escribió. «Y la verdad es que Eliana ha sido la mujer más generosa y paciente que conozco. La verdad es que ella ha mantenido esa casa y ese estilo de vida que tanto presumen durante más de 15 años». Antes de hablar de abandono, pregúntense por qué no la invitaron a la fiesta de 40 aniversario que ella misma iba a pagar. Antes de hablar de egoísmo, pregúntense quién pagó sus colegiaturas, sus coches y sus viajes. La maldad no está donde ustedes señalan. A veces, la víctima parece el verdugo solo porque por fin se cansó de sangrar. Su comentario fue una bomba atómica. Provocó una guerra civil en la familia extendida y entre sus conocidos. De repente la narrativa ya no era tan simple.
La lealtad de mi tío, un hombre respetado por todos por su honestidad brutal, introdujo la duda. La campaña de desprestigio comenzó a hacerles daño a ellos mismos, exponiéndolos como los ingratos que realmente eran. La guerra de guerrillas en redes sociales fue solo el principio de su espiral descendente, un espectáculo patético que observé desde la distancia con una mezcla de desprecio y una pizca de oscura satisfacción. Al ver que manchar mi nombre no reponía los fondos en sus cuentas bancarias y que la intervención de Mateo había enturbiado su narrativa de victimización, decidieron escalar la ofensiva. Entraron de lleno en el terreno del ridículo legal. Una semana después de la debacle en Facebook, llegó a mi oficina un sobre de un despacho de abogados. El logotipo era pretencioso, una balanza dorada que parecía comprada en una tienda de disfraces. El contenido era aún más absurdo, una notificación extrajudicial, un documento de 3 páginas lleno de jerga legal mal utilizada. Un abogado con nombre rimbombante me exigía formalmente reanudar el apoyo económico a mis padres, citando una nebulosa obligación moral y familiar y el deber de alimentos entre parientes. La carta culminaba con una amenaza. Si no depositaba una suma considerable en 72 horas, procederían a demandarme por daño moral debido al súbito e injustificado retiro del sustento vital que mis progenitores esperaban de buena fe. Me reí, a carcajadas, sola en mi oficina. Era el manotazo de un ahogado, tan desesperado, tan mal asesorado que resultaba casi cómico. La obligación de alimentos en México aplica principalmente a menores o personas con incapacidad, no a adultos funcionales que eligen vivir por encima de sus posibilidades. Escaneé el documento y se lo envié al licenciado Morales con un único comentario. Pepe, mira esta joya de la jurisprudencia para tu colección de casos insólitos. La respuesta de Morales fue una obra de arte legal. En menos de 24 horas, envió una carta de regreso al despacho, con copia para mí. En lenguaje jurídico impecable, preciso y cortante, desmanteló cada uno de sus argumentos, tachándolos de legalmente irrisorios, improcedentes y carentes de todo fundamento. Y en un movimiento brillante, pasó a la ofensiva. Les recordó amablemente el intento de acceso ilícito a mis cuentas bancarias, un delito federal, la campaña de difamación en curso en redes sociales, y concluyó con una advertencia tan fría como el acero. Cualquier acción legal futura sería respondida con una contrademanda por difamación, calumnias, extorsión e intento de fraude, adjuntando como evidencia las capturas de pantalla de la publicación de Ximena y el correo de alerta del banco. Nunca más volvimos a saber de ese abogado. La amenaza legal se desvaneció en el mismo aire del que había surgido. Mientras tanto, la vida real, esa que no se arregla con publicaciones de Facebook ni con abogados de pacotilla, comenzó a pasarles una factura que no podían ignorar. La primera ficha de dominó en caer fue la más predecible, la más frágil, la relación de mi hermana Ximena y su flamante prometido Damián. Fue mi tío Mateo, mi corresponsal de guerra en el frente enemigo, quien me lo contó. Habían tenido una pelea monumental en un restaurante. Un espectáculo público que varios primos lejanos presenciaron con deleite, sin las tarjetas de crédito de respaldo, sin la promesa de una boda de lujo, sin acceso a la vida fácil que yo financiaba. La verdadera naturaleza de Damián, el parásito sonriente, salió a la luz. ¿Y qué le dijo?, le pregunté a mi tío por teléfono incrédula, aunque en el fondo no sorprendida. «Así como lo oyes, sobrina», respondió Mateo, su voz una mezcla de ira y lástima. Le gritó en plena mesa que él no se había comprometido con ella para ser un muerto de hambre, que su plan de vida no incluía pagar renta ni trabajar el doble, que si no había dinero, no había boda. Agarró las llaves de su coche, que por cierto todavía debe, y se largó dejándola con la cuenta. La humillación fue pública, devastadora. La imagen de pareja perfecta que tanto se esforzaban en proyectar se hizo añicos. Damián no la amaba a ella. Amaba mi cuenta bancaria. Fue una lección brutal, una consecuencia directa y visible de sus propias decisiones y su superficialidad. No sentía alegría, pero sí una profunda, implacable justicia poética. Un equilibrio cósmico se restauraba. Mientras su mundo se desmoronaba ladrillo a ladrillo, el mío florecía. Había encontrado una hermosa casa con un pequeño jardín y un estudio lleno de luz en las afueras de Querétaro. El aire era más limpio, el ritmo de vida más lento. Comencé los trámites de la mudanza. Cada caja que empacaba en mi departamento de la Ciudad de México se sentía como un peso que me quitaba de encima. Estaba desmantelando el museo de mi vida anterior.
una vida de servicio a dioses falsos. Una tarde, mientras envolvía mis libros en papel periódico, recibí una llamada. Era un viejo amigo de la universidad al que no veía en años, pero que vivía en Querétaro. «Eliana, un milagro», me dijo entre risas. «Me contó Fer que te mudas para acá. No lo puedo creer. Tenemos que vernos, ¿eh?» Organizamos una carne asada de bienvenida. La llamada me llenó de un calor genuino, de una sensación de pertenencia que no había sentido en mucho tiempo. Estaba dejando atrás un campo de batalla para llegar a un lugar donde me esperaban amigos de verdad. La ironía era deliciosa. Mientras mi familia se hundía en el caos que ellos mismos habían creado, yo, por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo un verdadero hogar. La mudanza a Querétaro fue más que un cambio de dirección, fue un cambio de alma. El aire de la ciudad, más limpio y ligero, parecía despejar la niebla que había enturbiado mi mente durante años. Mi nueva casa, con sus paredes blancas y su jardín trasero, donde un colibrí venía a visitar las flores cada mañana, se convirtió en mi santuario. Monté mi estudio de pintura y el olor a óleo reemplazó el hedor rancio del resentimiento. Retomé una pasión que había abandonado hacía 20 años por falta de tiempo, o mejor dicho, por exceso de obligaciones autoimpuestas hacia otros. La vida se sentía simple, tangible, real, pero en el fondo sabía que no podía terminar tan fácilmente. Las bestias heridas son las más peligrosas, y yo había herido mortalmente el orgullo y el estilo de vida de mi familia. No me equivoqué. El acto final de su tragedia no sería una carta ni una llamada, sería una invasión. Una tarde de sábado, unos 2 meses después de mi mudanza, mientras estaba en el jardín podando unas rosas, un coche que no reconocí se detuvo bruscamente frente a mi casa. Un sedán viejo, abollado en un costado, tan ajeno a la tranquilidad de mi calle que parecía una cicatriz. Del coche bajaron 3 figuras que mi cuerpo reconoció antes que mi mente, con un escalofrío que no tenía que ver con el viento. Mi padre, mi madre y Ximena. Verlos allí en mi calle, frente a mi nuevo santuario, fue una profanación. Habían conducido 3 horas desde la Ciudad de México en un acto final, desesperado y patético. Se veían terribles. Mi padre más delgado, con la mirada perdida y la ropa arrugada. Mi madre con el rostro surcado por arrugas de amargura, su elegancia artificial reemplazada por un aire de derrota. Ximena, pálida, con una expresión de resentimiento puro y duro. Se plantaron frente a mi portón como un ejército derrotado que se niega a rendirse. Dejé las tijeras de podar sobre una maceta y comencé a caminar lentamente hacia ellos. Mi corazón latía con fuerza, pero no de miedo, sino de una resolución final. La calma que precede a la última página de un libro muy largo. Fue mi madre quien empezó el asalto. No esperó a que yo llegara a la reja. «¡Eliana!», gritó. Su voz ya no era un susurro manipulador, sino un chillido agudo y desagradable que rompió la paz del vecindario. «No puedes hacernos esto. No tienes corazón. Tu padre está enfermo de verdad ahora. Por tu culpa. La casa. El banco nos va a quitar la casa. ¿Dónde vamos a vivir? Todo es tu culpa», la secundó Ximena, señalándome con un dedo tembloroso su rostro contorsionado por el odio. «Destruiste mi vida, mi futuro. Damián me dejó por tu culpa. Eres un egoísta. Un monstruo». Mi padre solo me miraba con una mezcla de súplica y odio en sus ojos hundidos. «Eres mi hija», dijo finalmente, como si esas 3 palabras fueran un hechizo mágico. Una contraseña que pudiera deshacer todo el daño. Abrir todas las puertas. Ese era su último acto. Una emboscada emocional. Esperaban que yo me quebrara ante su miseria. Que la culpa ancestral de la hija hacia los padres me consumiera, que abriera la puerta, los dejara entrar y todo volviera a ser como antes. Pero la mujer que estaba frente a ellos ya no era la misma que habían criado para servirles. Los miré a los 3, uno por uno, a través de los barrotes de mi portón. Y por primera vez no vi a mi familia. Vi 3 extraños rotos, náufragos de su propia codicia, consumidos por sus mentiras. Y lo que sentí no fue odio, ni siquiera ira. Fue una lástima inmensa, fría y distante. «Mi casa es mi santuario», dije. Mi voz era tranquila, pero resonó con una autoridad que nunca antes había usado con ellos. «Y ustedes ya no son bienvenidos aquí, ni en mi casa ni en mi vida. Pero somos tu familia», sollozó mi madre, aferrándose a los barrotes como una prisionera. «Ustedes dejaron de ser mi familia la noche que bailaron y brindaron en mi tumba financiera y me mintieron a la cara», respondí. Las palabras salieron sin esfuerzo, limpias, verdaderas. «Todo lo que está pasando ahora no es mi culpa, es la consecuencia de sus decisiones.
Están cosechando exactamente lo que sembraron durante años. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia mi casa. «No te atrevas a darnos la espalda», gritó mi padre, su voz rompiéndose en una mezcla de furia e impotencia. Me detuve en el umbral de mi puerta, pero no me giré. «Ya lo hice hace meses», dije en voz alta. «Más para mí no se están dando cuenta». Entré a mi casa y cerré la puerta. No la azoté. La cerré con suavidad, y el sonido del cerrojo encajando en su lugar fue el punto final más dulce y satisfactorio que jamás había escuchado. A través de la ventana los vi gritar un poco más, gesticulando en la acera, pero sus voces estaban ahogadas por el cristal y la distancia. Finalmente derrotados, se subieron a su coche viejo y se marcharon, dejando atrás solo el silencio y la paz de la tarde. Esa noche no me sentí victoriosa ni vengativa. Me sentí libre. Absolutamente, irrevocablemente libre. Como una arquitecta que finalmente demuele un edificio condenado para construir algo nuevo. Algo fuerte y verdadero en su lugar. Meses después estaba en mi estudio terminando un cuadro. El sol de la tarde inundaba la habitación con una luz dorada. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de texto de mi tío Mateo. «Espero que estés bien, sobrina. Supe que la casa de Coyoacán por fin se vendió en remate judicial. Sé que debe ser duro, pero hiciste lo correcto». Leí el mensaje y sonreí. Miré mi cuadro, un paisaje abstracto lleno de colores brillantes y luz. Era mío. Lo había creado yo, para mí. Y en ese instante supe que mi verdadera vida, la que estaba construida sobre el respeto propio, honestidad y paz, apenas estaba comenzando.